La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir en esta sección titulada Clásicos con Historia una serie de obras dedicadas a distintos temas enmarcados en la historia de España. En cada entrega, distintos historiadores e historiadoras de nuestro país y el extranjero nos presentarán libros que, en su opinión y quehacer diario, son imprescindibles y se han convertido en clásicos. La relevancia de una obra poco tiene que ver con el paso del tiempo. Su valor se encuentra en la capacidad de suscitar más interrogantes que los que ella pueda responder. Esperamos que disfruten de este recorrido, porque como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Buenos días a todos y a todas. Soy Eleonora del Elisire de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco a la Fundación por esta posibilidad de reflexionar sobre aquellos libros que nos han formado y también de poder volver sobre la densidad de la disciplina que estamos practicando, ¿no? En esta ocasión me gustaría reflexionar junto con ustedes sobre el pensamiento de uno de los verdaderos fundadores de la medievalística española contemporánea, Abilio Barbero de Aguilera, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid en 1983 y, como sabemos, coautor junto con su compañero y colega Marcelo Vigil de la Universidad de Granada y Salamanca, de dos libros verdaderamente cardinales en este campo disciplinar. Se trata, como sabemos, de la recopilación de textos publicada en 1974, denominada Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, y también de la monografía ya de carácter unitario, publicada 4 años después, que se llama La formación del feudalismo en la península ibérica. En este sentido, estos dos autores, Barbero y Vigil, han publicado juntos. Pero mi idea es básicamente introducirme al pensamiento de Barbero y también por ende al de Vigil, a través no de estos dos libros, sino de una compilación de artículos de Barbero, reunida por uno de los que fue su discípulo, Tomás Fassi, en 1992, que publicó este texto por siglo XXI que se llamó La sociedad visigoda y su entorno histórico. ¿Y por qué me interesa este texto que en realidad no es de ellos, sino es post-mortem, y no es una monografía, sino es una compilación? Porque justamente esta compilación reúne textos de muy diferentes momentos del pensamiento de Barbero y nos va a permitir tener un análisis más diacrónico del mismo. Y como podemos ver en esta tabla, se trata de 7 artículos publicados no por orden de aparición, sino antes bien, aparentemente, el criterio del compilador ha sido intentar reflejar los momentos de creación, la trayectoria, los temas trabajados por Marcelo Vigil y por Abilio Barbero en la formación del feudalismo en la península ibérica y que básicamente permite ver cómo se va construyendo este pensamiento. Mi idea aquí no es resumir el contenido de estos textos, sino básicamente focalizar en 3 ejes que me parecen muy importantes para entender el contexto y el pensamiento de este autor. La primera idea la he llamado una desontologización del pasado de las sociedades peninsulares. Es decir, una crítica a la idea de una esencia para la historia de España, una suerte de españolidad atravesando todo momento anterior.
La segunda idea es básicamente la hipótesis de que España no es una sociedad aislada de Europa, sino por el contrario, una sociedad integrada a la dinámica europea. Y por último, me gustaría revisar con ustedes este gesto de Barbero y también de Vigil, de poner en relación temas que corresponden a diversas regiones de lo social y vincularlos entre sí. Es decir, una práctica historiográfica que no toma temas aislados, sino intenta ver correlatividades. Como vemos, se trata de prácticas muy inscriptas en nuestro quehacer como medievalistas y medievalistas de la sociedad peninsular, pero estos supuestos que nos parecen tan obvios, verdaderamente han significado un trabajo, un esfuerzo intelectual y una apuesta política muy fuerte por parte de muchos autores, pero fundamentalmente de Barbero y de Vigil, eh, y del que verdaderamente nosotros descansamos, ¿no? La primera idea que habíamos nombrado era esta suerte de desontologización del pasado, es decir, advertir que no hay una esencia de lo español permeando el pasado de las sociedades. Esta idea no aparece en el pensamiento de Barbero desde un principio, sino que se va madurando gradualmente. Y esto se ve, por ejemplo, en el primer artículo de nuestra compilación, publicado en 1970, él todavía está pensando en el marco tradicional de una historia de España. En cambio, 8 años después, cuando escribe junto con Vigil la formación del feudalismo, este cuadro de historia de España se modifica radicalmente y pasa a aludir a una historia de la península ibérica. No podemos ver aquí solamente un cambio de marco geográfico, sino básicamente lo que se trata es de una inversión de objeto historiográfico en dos claves. Por un lado, pensar una historia de la sociedad peninsular le permite desanclar a Barbero y a Vigil la historia de las sociedades peninsulares de la historia de Castilla, porque hay una identificación muy fuerte entre España y Castilla. Por otro lado, también les permite intervenir en uno de los debates más importantes que permeaban las aulas y la academia en la medievalística del franquismo, que era la pregunta por la esencia de lo español, ¿no? Como sabemos, había digamos, muchas posiciones, pero las más rigurosas eran la discusión que mantenían Américo Castro por un lado y Claudio Sánchez Albornoz por otro, sosteniendo la idea, Castro, de que la españolidad se forjaría por una confluencia de las tres religiones. Albornoz, en 1956, le contesta a Castro, digamos, tomando distancia de la idea de que la españolidad se forjara en la Edad Media, y él dice que hay que remontarla inclusive a tiempos prerromanos, cuando se va forjando una esencia que es verdaderamente, tiene un contenido enigmático, ¿no? De ahí el nombre de su texto, de uno de sus textos fundamentales. Barbero y Vigil no toman partido por ninguna de estas dos posiciones, sino que van a verdaderamente criticar los fundamentos epistemológicos del debate. Y lo que van a decir es que la historia como disciplina no puede estudiar esencias metafísicas incomprobables, sino que básicamente lo que se trata es de analizar funcionamientos sociales, ¿no? Hay una verdadera inversión historiográfica, como insisto, no solamente en qué es lo que se estudia, sino qué es lo que se debe estudiar, ¿sí? El,
la otra idea que me interesa que revisemos aquí es esta hipótesis de que la historia de las sociedades peninsulares eh, digamos, siguen las mismas tendencias que el resto de las sociedades europeas. Una vez más, en esta hipótesis, tanto Barbero como Vigil van a tomar distancia de las formas como tradicionalmente se entendía el pasado español, que en consonancia con el franquismo se lo veía como un pasado de excepción, algo diferente de Europa, ¿sí? Algo que se podía solamente explicar por sí mismo. Barbero, en nuestra compilación, va a trabajar la idea en los dos primeros artículos de que la península ibérica es la fuente de una serie de prácticas muy importantes que van a tener éxito a lo largo de la Europa medieval, como por ejemplo la unción regia. Pero esta idea de eh, España como origen también connota excepcionalidad. Y el paso historiográfico mayor, una vez más, lo da junto con Vigil, en 1978 en la formación del feudalismo, cuando ellos advierten eh, que la sociedad peninsular sigue el mismo ritmo, las mismas dinámicas de la historia europea con sus particularidades, ¿no? La clave de la participación de la península en la dinámica general de Europa está en la generalización de las relaciones de patrocinio y servidumbre en la Alta Edad Media, periodo que ellos estudian. Esto sucede en la península y sucede también en el mundo carolingio, como Barbero vio en su tesis doctoral de 1968. Por lo tanto, España, la península, no es una excepción respecto de lo que sucedía en el resto de Europa. La conquista musulmana y el dominio por parte del Islam se ve también, en este caso, como parte de una dinámica mediterránea mayor y no como algo propiamente español. El último eje que queremos dar cuenta es esta relación que ellos trabajan entre diferentes regiones de lo social. Una vez más, se oponen a las prácticas historiográficas vigentes que trabajaban temas aislados, ¿sí? Como muy técnicamente, cada tema se contenía en sí mismo. Un poco influenciados por el marxismo, ellos colocan, hacen correlatividades entre diversas zonas de lo social, especialmente en lo que tiene que ver con temas de iglesia, que es lo que se ve en esta compilación. Por ejemplo, la historia de la legislación canónica, la liturgia, todos estos temas los consideran no como temas contenidos en sí mismos, sino como parte de formas de una puesta en orden político de la sociedad. Este marxismo que ellos practican no es un marxismo determinista, muy por el contrario a lo que se podría pensar, es un marxismo que les permite explorar bastante las diversas relaciones que unen a lo social. Bueno, en todo este el recorrido, lo que yo quiero comentarles es que se trata de figuras que han podido fundar una nueva historiografía, unos nuevos objetos y unas nuevas prácticas con las mismas herramientas, es decir, con un estudio muy serio de las fuentes documentales. Ellos tuvieron que trabajar en un ambiente en donde el uso del pasado se utilizaba con fines bastante concretos y nosotros también tenemos que trabajar en un ambiente parecido, no porque la academia no haya de alguna manera digerido estos supuestos sobre los que tanto han trabajado, tanto Barbero como Vigil, sino porque, digamos, en los sentidos comunes, fuera de la academia,
las ideas nacionalistas están verdaderamente en avanzada, ¿no? Cómo hacer para que la utilización del pasado sea una utilización controlada, ¿no? Eh, Agradezco enormemente entonces la participación de ustedes y el trabajo de ver, me escucha.